busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vienen por añadidura. Cuando estamos sirviendo al Señor, lo primero es buscar el reino. Lo primero es buscar el reino. Una vez que podemos buscar el reino, entonces todo lo demás puede ser añadido. La Biblia dice que el jornalero es digno de su salario, pero nunca debemos ser asalariados. Significa que no buscamos la añadidura, sino que buscamos precisamente el reino. Esto no está limitado solamente a los líderes, sino a todas las personas que llegamos a Jesús. Ciertamente, como dice Juan 10:10, Él nos quiere prosperar, pero necesitamos nosotros buscar el reino. Esta palabra de Juan 10:10, donde dice que nos viene a dar vida en abundancia, y tercera de Juan 2, donde dice que Él desea que seamos prosperados, realmente son dos promesas, pero son para toda la iglesia, son para todos. Entonces, ¿cómo va a suceder eso? Cuando buscamos a Dios. ¿Qué nos dice tercera de Juan 2? Dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este es un versículo que deberíamos de sabernos de memoria. Dios quiere prosperarnos íntegramente en todas las áreas de nuestra vida. Así que cuando le buscamos, Él se complace en prosperarnos. Él agregará todas las demás cosas. Cuando nosotros lo buscamos, Él va a agregar todo lo demás. ¿Estamos acá? Y una de las razones por la cual el cuerpo de Cristo sufre necesidades y pobreza se debe a la negligencia de no aplicar los principios del reino, porque hay principios financieros del reino, y los principios financieros del reino, si los aplicamos, nos van a llevar a nosotros a la prosperidad. Entonces, ¿cuáles son esos principios? Obviamente Dios no quiere a nadie que le sirva que esté padeciendo necesidad. Pablo podía decirlo: estoy contento, sé vivir contento cuando no tengo, y sé vivir contento cuando tengo mucho. La manera de hacer que suceda la prosperidad en nuestras vidas es empezando a diezmar. Ese es el primer principio del reino, el primer principio de finanzas del reino, empezando a diezmar. Una vez que ya estamos diezmando constantemente, bien, vamos a empezar a ver prosperidad. Dios no se queda con nada. Dios siempre va a darnos prosperidad. Y una vez que lo hacemos, que hacemos este principio y que lo empezamos a aplicar, nos va a dar gozo y nos va a dar alegría. Y dice que Dios ama al dador alegre. Es decir, diezmar debe causar en nosotros gozo. Diezmar debe causar en nosotros alegría. Diezmar debe causar en nosotros una satisfacción. Cuando esto sucede, entonces estamos en el camino correcto a la prosperidad. Dios quiere contestar nuestras oraciones por dinero, siempre y cuando
no sean para nuestros deleites, sino sean para extender el reino, sino sea para ver mayor crecimiento en el cuerpo de Cristo. Dios va a contestar nuestras oraciones por dinero cuando nos arrepentimos de nuestros egoísmos y comenzamos a ser dadores alegres. El hermano Wynne dice que lo último que se convierte en un cristiano es su bolsillo o su billetera. Que todo el mundo dice: Cristo, te entrego mi vida, te entrego mi familia, te entrego mis hijos, te entrego todo, te entrego mi salud, pero no toques mi cartera. Parece un chiste, pero así es. Así que tenemos que decidir entonces, cuando estamos diezmando, que ya no vamos a depender entonces del dinero. Ese es el primer principio para empezar a prosperar. ¿Qué sucede cuando diezmamos? Dice que Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Es decir, Dios no solo nos dará poco, Dios nos dará mucho. Y por eso dice Malaquías: pruébenme ahora en esto. Muchas veces se predica el diezmo más de malditos sois con maldición, pero en realidad lo más importante de esta parte del diezmo en Malaquías es probar a Dios. Dios les dice: ok, ustedes han estado mal, pero pruébenme y verán cómo yo soy fiel a mi palabra. Pruébenme y verán cómo yo soy fiel a mis promesas. Pruébenme. Entonces, yo les digo a ustedes: prueben a Dios. Si todavía no lo han probado en el área financiera, prueben a Dios. ¿Cómo probamos a Dios? Empezando a diezmar. Empezando a diezmar. Y Dios se va a ir encargando de ir trayendo la añadidura. Recuerden que Dios dijo que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Y dijimos que atrás de las riquezas, precisamente, pues hay un espíritu que de alguna manera quiere atraparnos, ya sea por la codicia, por el dinero, o por la falta del mismo. Así que nosotros necesitamos aprender los principios. Y cuando vivimos por principios, obtenemos el resultado de las promesas. El resultado de las promesas. De repente nos gusta citar la palabra donde dice precisamente la promesa, pero la promesa siempre tiene condiciones. Como mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta palabra de Filipenses, la busco porque es 4:19, me parece. Es importante que la analicemos, porque ahí es donde vamos a encontrar nosotros precisamente que Pablo se está despidiendo de la iglesia de los filipenses. Contexto de esta iglesia: era la iglesia más pobre, pero era la iglesia que más apoyaba el ministerio de Pablo. Y previo a el 4:19, mire todo lo que les dice Pablo a los filipenses. El 19 es al final, y a veces nosotros citamos el final y hasta no lo sabemos de memoria, pero no nos damos cuenta, la sacamos de contexto
y no nos damos cuenta por qué Pablo le está diciendo a esta iglesia que Dios supla sus necesidades, que Dios supla todo lo que les falte. Comienza en el versículo 10 diciendo: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Aquí Pablo se está identificando con la iglesia de Filipenses y les está diciendo: yo lo he vivido, yo lo he vivido. Y luego es el 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí él está, a veces decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero igual lo sacamos de contexto. Y entonces cuando pasamos una situación estamos diciendo no puedo. Estamos descontentos y empezamos a quejarnos. Dice el 14, sin embargo bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en la razón de dar y recibir, sino solo ustedes, solo vosotros. Fíjate que tantas iglesias que Pablo había levantado y solo una bendijo su vida cuando él iba en un viaje misionero. Y continúa diciendo: pues aún a Tesalónica, o sea, no solo en Macedonia, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Aquí es donde el hermano Will Myers dice que nosotros tenemos una cuenta celestial a la cual cada vez que traemos a la iglesia va un depósito a nuestra cuenta celestial. Y precisamente aquí Pablo está diciendo: yo no estoy buscando dádivas, estoy buscando un corazón, el fruto de un corazón cambiado, de un corazón transformado, de un corazón lleno de Dios. 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Una persona fue hasta donde estaba Pablo encarcelado para llevarle una ofrenda. No se habla de ninguna iglesia, porque aquí esta carta de Filipenses la está escribiendo desde la cárcel, y no se habla de ninguna iglesia, escuche bien, de ninguna iglesia que le haya llevado una ofrenda a Pablo a la cárcel. Solamente los filipenses enviaron a alguien para que fuera y le llevara una ofrenda a Pablo. Y Pablo dice que esa ofrenda que fue enviada es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y entonces sí, cita la palabra: mi Dios pues les va a suplir a ustedes conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces se da cuenta cómo a veces tenemos la promesa, pero no tenemos las condiciones. Y decimos: pero ¿por qué Dios no me suple? Porque primero hay que dar. Esta promesa se le está dando Pablo a la iglesia de Filipenses, porque la iglesia de Filipenses había enviado a Macedonia, había enviado a Tesalónica, y ahora estaba mandando también a donde Pablo estaba preso. ¡Wow, qué tremendo! Así que cuidémonos de no sacar de contexto la palabra. Cuidémonos de no sacar de contexto la palabra. Porque cuando sacamos de contexto la palabra y solo te aprendes la promesa,
y no cumples las condiciones, la verdad es que te vas a ver fracasado. Pero es primero cumplir las condiciones para que después se cumpla la promesa. Entonces estamos hablando que el diezmo es un principio financiero del reino de los cielos. Y después del diezmo vienen las ofrendas. Y lo que a Pablo le estaban mandando eran ofrendas. Amados, creo que ustedes entienden y saben, quienes están en la iglesia, que todo lo que hemos hecho en Medio Oriente ha sido puras ofrendas. Y no han sido las ofrendas de los ricos, han sido las ofrendas de iglesias pequeñas, de personas individualmente. Así que se cumple la palabra. Mi líder siempre dice: este ministerio avanza con las promesas de las iglesias grandes, pero con el dinero de los hijos de Dios. O sea, él que ha viajado por muchas partes compartiendo lo que hacemos en Medio Oriente, ha ido a iglesias grandes donde le han dado de ofrenda $100, $200, cuando podrían darle miles de dólares. Pero ha ido a otras iglesias, y más en América Latina, donde la gente se ha despojado para dar, para comprar las Biblias, para lo que haya pendiente. Entonces las misiones, él tiene un dicho y dice que las misiones avanzan con el dinero de los pobres. Bueno, aquí está escrito en la Biblia. Fue la iglesia más pobre. La iglesia más rica, ¿cuál era? Era Corinto. Era la más rica, era la más carismática, tenía muchos dones, tenía una alabanza tremenda, era la mejor iglesia de ese tiempo, pero no se menciona que hayan bendecido a Pablo. Y por eso Pablo también tiene que enseñarles a ellos a diezmar, a ofrendar. Entonces, pero aún así no tenían ese corazón para dar. Cuando hay un corazón para dar, siempre estamos buscando una oportunidad donde sembrar. ¿Dónde sembrar? Cuando hay un corazón dador, como nos dice la palabra, un corazón dador alegre, siempre estaremos buscando una oportunidad para sembrar. La verdad es que Dios quisiera levantar más hombres como Wayne Myers. Yo estoy seguro que Dios quisiera. Hombres que en su fe y en su caminar vivieran para dar. Vivir para dar es un principio del reino, y ahí es donde estamos. Y todo comienza con el diezmo y luego va a las ofrendas. Así que es importante, quitar toda raíz de nuestras vidas. Recuerda que lo vimos en 1 Timoteo 6:10, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Si de repente por ahí hay algo que nos está controlando, debemos de arrancarlo, de entregárselo a Dios. ¿Estamos acá? Así que el mal estará presente en nuestra vida dependiendo, qué tremendo, del amor al dinero. Es lo que dice este versículo. La maldad, porque dice que es la raíz de todos los males. La maldad estará presente en nuestras vidas si hay un poquito de amor al dinero. Por eso es que lo importante que es que se convierta el corazón junto con la cartera, porque entonces ya no dejamos puertas abiertas para que el enemigo nos ataque. Ya no puede. Ya hablamos bastante sobre esto de la raíz. Cuando amamos el dinero,
abrimos una puerta en nuestra vida hacia la actividad del demonio. Es lo que dice este versículo. Es la raíz de todos los males, es el amor al dinero. Entonces, cuando amamos al dinero, le abrimos una puerta al poder demoníaco que yace atrás del amor al dinero. Recuerda que dijimos que es precisamente el espíritu de Mamón. ¿Ok? Muy bien. Necesitamos, una vez que conocemos todo esto que hemos hablado, necesitamos determinar vivir bajo los principios de Dios. Recuerda, la ofrenda es voluntaria y es después de tu diezmo. Pero la idea es que tu ofrenda vaya creciendo, que no demos siempre lo mismo. Porque dice, dar y se os dará. Entonces, dar ofrenda medida, apretada, remecida, Lucas 6:38. Así que haz la decisión de romper la maldición al pagar los diezmos. Yo quiero que entiendas que Malaquías 3:8 no tiene que ver con que Dios enfatizaba la maldición, sino que Dios le estaba dando al pueblo de Israel una puerta, una oportunidad para ser prósperos y salir de la maldición. ¿Estamos acá? Entonces, siempre que enseñes acerca del diezmo, predica las cosas positivas. Porque si vas a decir, malditos sois con maldición, ustedes son malditos porque le han robado a Dios y todo eso, mira lo que estás diciendo. Y el énfasis es una puerta para salir de la maldición, una puerta para cancelar maldiciones ancestrales en nuestras vidas, una puerta. Por eso es que el enemigo no quiere que tú sepas el poder del dinero en las manos de Dios. Por eso nos va a engañar para no avanzar más comprometidos con el Señor. Así que cuando pagamos nuestro diezmo, salimos de maldición, pero debemos hacer la costumbre de pagar el diezmo pudiendo o no pudiendo. ¿Qué significa esto? Puedas o no puedas, porque a veces van a venir oportunidades en nuestra vida de sequía financiera y ese es el momento donde nuestro corazón está siendo probado. Pero también los tiempos de abundancia dijimos que son tiempos peligrosos. Los tiempos de abundancia son tiempos peligrosos porque son los tiempos donde la gente se aleja más de Dios. Por eso ya no sé orar para que Dios prospere a la iglesia o qué hago. Porque yo a veces he visto gente que no tenía trabajo y mientras no tenía trabajo aquí estaba todo el tiempo. En cuanto Dios le dio trabajo, se alejó de Dios. No he visto uno, he visto un buen. Así que, amados, necesitamos determinar, vivir bajo estos principios. El 10% de mis ingresos no es mío, le pertenece a Dios. Si somos negligentes al pagar, bueno, dice que va a venir el devorador. Dice Dios, yo reprenderé al devorador. Dios dice, mira, aquí está una puerta abierta y si tú lo haces, yo voy a reprender al devorador. Pero si no lo estás haciendo, entonces no puedo bendecirte. Es lo que Dios está diciendo. Y a veces nos cuesta trabajo recibir esta revelación de Malaquías. Y el enemigo hace que enfaticemos que la maldición. No. Lo más importante es la oportunidad que Dios nos da de prosperar.
que es precisamente pagando nuestros diezmos. Aleluya. Así que las ofrendas voluntarias son parte importante de dar a Dios, y Dios quiere que seamos generosos en nuestras ofrendas, que seamos generosos con otros. Así es que si nosotros somos generosos al dar, nosotros hacemos que la mano de Dios se abra más. ¿Estamos acá? Por Dios abre su mano y nos manda unos cuantos pesos, y luego nosotros damos y la mano de Dios empieza a abrir más y abrir más, como lo hemos visto en la vida de varias gente que vive para dar, que cualquier cosa que tú tengas, que lo hagas precisamente para Dios. ¿Ok? Así que hay que tratar de seguir estos principios, y como dice Tercera de Juan 2, seremos prosperados. Aleluya. Muy bien. Vamos a entrar al siguiente tema, que se llama la unción. Preparando líderes para recibir la unción. Es la unción del Espíritu Santo la que nos va a llevar a cumplir nuestra función en el liderazgo. Todos necesitamos la unción. Todos necesitamos la unción. No solo el pastor o los líderes. Todos necesitamos la unción. Y debemos anhelar la unción de Dios. La unción del Espíritu Santo. Apocalipsis 1:6 nos dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ahora, un sacerdote tenía una función en el Antiguo Testamento. Un rey también tenía una función en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que está diciendo Apocalipsis es que Dios quiere que tengamos el poder de los reyes. Híjole, pero esto pega la pureza de un sacerdote. La pureza de un sacerdote. Muchas veces la gente quiere el poder, pero no se santifica. No se aparta para Dios. Así que estas dos palabras de Apocalipsis 1:6 nos deja bien claro que es vital que experimentemos la unción a plenitud del Espíritu Santo para poder ser reyes y sacerdotes. En Lucas 4:18 Jesús está siendo bautizado, y una vez que sale y luego va a la sinagoga, declara esto. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar, para sanar, para pregonar libertad a los ciegos, para poner en libertad a los cautivos. Y continúa diciendo más cosas. Pero lo más importante de aquí es la palabra ungido. En griego es Cristo. La palabra Cristo significa el ungido. Y en hebreo es el Mesías, que igual es el ungido. Cuando Jesús está hablando aquí en Lucas 4:18,
se está describiendo a sí mismo, aunque esto ya lo había citado Isaías en Isaías 61. Entonces Jesús declaró que él necesitaba la unción del Espíritu Santo para poder cumplir su función en la tierra y para tener un ministerio efectivo. Amados, de la misma manera que Jesús necesitó la unción del Espíritu Santo, todo hombre aquí en la tierra que quiera servir al Señor necesitamos la unción. Amén. Necesitamos la unción. Amén. Isaías 10:27, mire lo que dice, hablando de la unción, dice: el yugo se pudrirá a causa de la unción. Estamos viendo la importancia de la unción. La importancia de la unción. El yugo se pudrirá a causa de la unción. Entonces, la palabra es importante, pero la palabra cargada de poder, cargada de unción, pudre los yugos. Pudre los yugos. Amén. Bien, entonces, es vital que tengamos la unción. Tenemos que tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero también sobre nosotros, para poderle dar guianza al pueblo y para poder hacer su voluntad en nuestra generación. Si la unción está en nuestra vida, entonces vamos a ser de impacto en nuestra generación. De impacto en nuestra generación. ¿Cuál es esa unción? ¿Cuál es esa unción? La Biblia nos menciona varias veces la palabra unción en el Antiguo Testamento, y ya en el Nuevo Testamento muy poco. Y es precisamente en lo que es Levítico 14:14 hasta el 18, donde nos habla de la unción del leproso. Y vamos a ver esto para poder entender qué viene a ser la unción. ¿Para qué Dios ha derramado su unción o derrama su unción sobre los pecadores? Cuando hablamos y dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, significa que sobreabunda la unción. La unción para cambiar. Y vamos a ir a Levítico 14:14, quizás algunas veces lo han leído. Y mientras usted llega ahí, la lepra era una enfermedad de la época que era horrible y que sigue siendo todavía, que empezaba a consumir lentamente a la persona hasta acabar con la persona. Aún se les caían pedazos de piel, y aún los dedos de los pies, los dedos de las manos se llegaban a pudrir y se llegaban a despegar incluso de sus cuerpos. Así que la lepra nos deja varios capítulos en Levítico escritos Moisés acerca de esto. El leproso era exiliado de su comunidad. En cuanto le detectaban lepra, era exiliado a fin de prevenir
que otros que se acercaran a ellos se contaminaran de lepra. Y los leprosos eran puestos en lugares donde solamente vivían con leprosos. Pero la gente que los veía les gritaba inmundo, inmundo. Y la víctima, obviamente, de esa enfermedad, imagínense todo lo que sufría. Y al final su muerte era dolorosa y muchas veces prematura. Muchas veces prematura. ¿Qué es la lepra entonces? La lepra es un tipo del pecado. La lepra es un tipo del pecado en nuestras vidas. Si nos pudiéramos haber visto cuando andábamos sin Dios, yo creo que nos hubiéramos visto que se nos caían las manos, las partes de nuestro cuerpo. La lepra es un tipo del pecado. Así que recuerde que el ladrón viene para matar, robar y destruir. Entonces, necesitamos al Espíritu Santo para poder ser limpios del pecado. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Por eso la Biblia nos dice que si el Espíritu Santo no está en ti, no eres de Dios. Lo dice en Romanos capítulo 8. O sea, no importa aún que conozcas de Dios, necesitamos al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, si has recibido a Jesús, si el Espíritu Santo mora en ti, entonces Él es el que va a hacer la obra de la regeneración, de la cual ya hemos hablado bastante. Así que la lepra es como Satanás y el pecado. En el Antiguo Testamento, entonces, nos deja una figura de esta unción, que necesitaban los leprosos. Y la ley de la limpieza, si ya estamos en Levítico, capítulo 14, versículo 14. Amén. Mire lo que la palabra del Señor nos enseña aquí. Comienza desde el versículo, desde lo que es el 13, pero lo que no nos interesa es el 14. Y vea por qué Dios escribió tanto acerca de la lepra y cómo dio sus mandamientos. Mire lo que dice. Después puede leerlo en su casa para poder entender más esto. Dice: y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar del pie derecho. Asimismo el sacerdote tomará del lobe de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su pie derecho y encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Entonces, aquí nos deja desde el 14:1, comienza a decir que cuando
algún leproso se limpiaba, era traído al sacerdote. Y primero se ofrecía un sacrificio. Y después de que se ofrecía ese sacrificio y pasaba por todo un tratamiento, no era de que nada más ya llegué y todo, era purificarse varias veces. Si usted lo quiere leer después, una vez que ya lo último que hacían para declararlo limpio era ungir su oreja, su pulgar y el pulgar de su pie derecho, todo en el pie derecho. El pie derecho, el lóbulo del oído derecho y el pulgar también derecho. Bien, ¿qué nos enseña esto? Previo, obviamente, a todo esto, venía un sacrificio, venía una purificación, y para declararlo limpio y que podía integrarse nuevamente a la comunidad, entonces tenía que hacer todo un proceso. Y al último era ya ungido con aceite. En el Antiguo Testamento, siempre que aparece ungir con aceite, habla de unción. Entonces el aceite es un símbolo de la unción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ahora muchos abusan del aceite y quieren ungir todo con aceite. No, tiene que ser primero nosotros. Así que la unción con aceite tipifica la obra del Espíritu Santo en la experiencia de nuestra salvación. ¿Estamos acá? ¿Me está captando? O sea, el Espíritu Santo viene y nos purifica, nos es quitada la lepra, nos es quitado el pecado, nos es quitada la culpa del pecado, y entonces podemos integrarnos con los limpios. ¿Está entendiendo? Entonces, la iglesia es como el pueblo de Israel. Y los leprosos no podían vivir en ninguna ciudad del pueblo de Israel. Había ciudades especiales para que ellos vivieran. Y si alguno sanaba, entonces había que hacer todo un procedimiento para que no se contaminaran los demás. Qué tremendo, ¿verdad? Cuánta tipología nos deja Dios en el Antiguo Testamento acerca de la unción. Así que obviamente ya aplicado a nuestras vidas, nosotros nos arrepentimos primero, confesamos nuestros pecados, le pedimos perdón a Dios y en ese momento somos limpios. Es muy sencillo, pero de repente nos cuesta trabajo aceptar lo que así sea. Quisiéramos casi una manta o que me traiga no sé qué, porque estamos acostumbrados a eso, a obras. Entonces la salvación es simple, la limpieza del pecador es poderosa, pero es muy sencilla. Si no, nadie tuviera acceso. ¿Estamos acá? Muy bien. Entonces, ungir con aceite significa consagrar por medio de la aplicación de aceite. Consagrar. Después de que se obedecían todas las reglas de limpieza, el leproso se presentaba ante el sacerdote para ser ungido con aceite. Y las leyes de limpieza eran varias, que tienen que irse, no sé, 8 días a no sé qué, y que no sé qué, y se tiene que cortar el pelo y todo. ¿Quieren que las veamos? Nada más para que se dé cuenta. Dice, versículo 4, 14:4, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica
2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre las aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva y el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará en la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo, y el que se purifica lavará sus vestidos, raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio. Y después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda 7 días. Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpia. El día 8 tomará cordero sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, y un log de aceite. Y el sacerdote le purificará, presentará delante de Jehová al que se limpia con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Tomará el sacerdote el cordero, lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto. En el lugar del sacrificio, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. O sea, era todo un ritual. Y después de que ya hacía todas las leyes, cumplía con todas las leyes, entonces era ungido. ¿Estamos acá? Entonces, el aceite en el Antiguo Testamento, al ser un símbolo del Espíritu Santo, cuando una persona era ungida con aceite, se estaba representando el bautismo del Espíritu Santo del Nuevo Testamento. O sea, no había entonces, ¿estamos acá? Entonces era con aceite, como se hacía en el Antiguo Testamento. Y el leproso, que ya no estaba contaminado, cuando era libre, cuando era limpio, entonces era ungido con aceite, no antes. No antes. Entonces nosotros primero tenemos que limpiarnos en la sangre de Jesús para ser ungidos. Aleluya. A fin de que se nos quite la lepra. ¿Estamos acá? Juan 3:5, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Cuando Nicodemo llega de noche a preguntarle a Jesús, Jesús le dice y le habla del nuevo nacimiento, y él, aún teniendo conocimiento, no lo pudo entender, no recibió la revelación. Así que el que cree en Jesús y se somete a la manera de vivir de su señorío, entonces va a experimentar una medida de aceite. ¿Estamos acá? O sea, no se puede ungir. Cristo no puede ungir a los leprosos. Cristo unge a los que se limpian. ¿Estamos acá? Cristo unge a los que se limpian en la sangre del Cordero, a los que se arrepienten de sus pecados, a los que deciden entregarle su vida a Jesús como Señor, como Salvador.
A esos es a los que el Espíritu Santo va a ungir. Y 1 Corintios 12:3, mire lo que dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. No es de él. Y esto mismo lo dice también en Romanos. Así que tenemos que saber que necesitamos limpiarnos, porque Él quiere usarnos. Él quiere usarnos. Si estamos acá todos, es porque Él quiere que nos limpiemos, porque Él quiere ungirnos, Él quiere usarnos. Hay más escritores todavía que nos hablan acerca de la unción, pero vamos a dejarlo solo hasta aquí para que solo tengan una base de la unción en el Antiguo Testamento, cuál era su función. Y regresamos a Apocalipsis 1:6 y dice que nosotros hemos sido llamados a ser ¿qué? Reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ahora, en la vida del leproso eran ungidas tres áreas. Y precisamente el ungir el oído o la unción sobre nosotros, o sea, Él no viene y nos unge solo un oído, sino al ungirnos está ungiendo nuestros oídos. ¿Para qué? Para oír la voz de Dios. Recuerde que antes, al estar cauterizada nuestra conciencia, no podemos oír la voz de Dios. Pero cuando te has limpiado y eres ungido, puedes oír la voz de Dios. ¿Cómo se escucha la voz de Dios? Leyendo la palabra y empezándola a hacer. Pero también podrías oír la voz de Dios audible si es necesario, pero no busques eso. Oír la voz de Dios es: estoy oyendo lo que Dios me ha dicho, Dios me va a hablar a través de su palabra, Dios me va a guiar a través de su palabra, Dios me va a corregir a través de su palabra, Dios me va a exhortar a través de su palabra. Pero cuando mi oído está presto para oír, ¿por qué eran ungidas las manos? ¿O qué significa al ungir las manos en este tiempo? Cuando el Espíritu Santo viene y unge nuestros oídos y unge nuestras manos, está hablando nos ha ungido para el servicio. Nos está ungiendo para el servicio. ¿Para qué son puestas nuestras manos? Para ir y servir a Dios. Servir a Dios. Y ungir el pie, el pulgar del pie derecho, quiere decir que Él está invitándonos a andar con Él, que nuestros pies anden por sus caminos, que nuestros pies anden por sus caminos. Ahora, si eso fuera mágico, pues entonces a toda gente la traemos, le ungimos los oídos, le ungimos las manos y le ungimos los pies y todos van a ser super santos. Pero ¿qué creen? No funciona así. ¿Por qué? Porque tiene que ser la decisión de primero haberse limpiado, de primero haberse sumergido en la sangre del Cordero, de primero haberse arrepentido. Estamos acá, entonces antes de la unción venía la purificación, venía la limpieza. Es que si no escuchamos la voz de Dios, nuestro servicio no tendrá fruto. Lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas. Por eso es importante aprender a oír la voz de Dios. Si seguimos a Jesús en nuestro servicio y nuestro andar con el Señor, seremos de impacto a nuestra generación. Amén. De eso es de lo que se trata. Cuando Dios llama a alguien a servir, Dios quiere que tu vida no pase desapercibida.
Dios quiere usarte a ti para hacer milagros. Dios quiere usarte a ti para hacer señales. Dios te quiere usar a ti. ¿Ok? Muy bien. Otra unción que se representa en el Antiguo Testamento es la unción del sacerdote. La unción del sacerdote. Y esta precisamente comienza pues con Aarón, el hermano de Moisés. Aarón, el hermano de Moisés, en Éxodo capítulo 29 y 30 y el capítulo 8 de Levítico, ahí nos habla mucho acerca de Aarón y de sus hijos, cómo ellos fueron ungidos para el sacerdocio. Y obviamente la consagración para servir a Dios. Para servir a Dios. Recuerde que dijimos algo que pega muy fuerte, de Apocalipsis 1:6, de que Dios nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes. El rey tiene poder. Y a veces muchos queremos poder, pero no queremos limpiarnos. No queremos purificarnos. Y precisamente la unción en el sacerdote Aarón habla de ser apartado. Y obviamente en esta unción también hay todo, previo a la unción también hay un sacrificio. O sea, hay símbolos aquí cuando está siendo ungido Aarón. Hay símbolos también de nuestra salvación. De nuestra salvación. Hay tipos también. Entonces, Aarón y sus hijos entraron al tabernáculo junto con Moisés y se detuvieron frente a la fuente de bronce, y ahí es derramada la sangre de un cordero como una ofrenda por el pecado, y por medio de ese sacrificio ellos reciben perdón de la culpa del pecado. Una vez antes de ser ungidos hay un sacrificio. ¿Estamos acá? Antes de recibir la unción tendremos que sacrificar algo. Tendremos que sacrificar algo. No sé qué nos toque sacrificar, pero tendremos que sacrificar. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la muerte la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces, significa precisamente que la muerte del cordero era necesaria para el perdón de los pecados del sacerdote, de Aarón. Y luego se lavan en la fuente de bronce, son lavados, y aquí experimentan limpieza del poder del pecado. Hay dos cosas, amados, que tenemos que entender: la culpa del pecado y el poder del pecado. Y solo la unción puede sacar eso de nuestras vidas. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en agua, rompe el poder del pecado. La sangre quita la culpa del pecado, pero el bautismo en agua rompe el poder del pecado. Yo creo que el diablo sabe algo acerca de esto, porque en Medio Oriente, si te bautizas y eres hombre, eres llevado a la muerte. Si se prueba que has sido bautizado. Y si eres mujer, a cadena perpetua. Solo por ser bautizado. O sea, ¿qué
¿Qué esconderá el bautismo que no nos hemos dado cuenta? Qué tremendo poder tendrá el bautismo en agua, que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay demasiados tipos del bautismo en agua. Demasiados. Entonces, esa unción que recibían Aarón y sus hijos, en Éxodo 30:30, ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para siempre. Entonces eran puestas vestiduras especiales y el aceite de la unción, y entonces ellos eran consagrados. Aquí viene la función entonces de la unción sobre el sacerdote: santificarlo. Una unción de santidad. El versículo Éxodo 30:29 dice precisamente: y serán cosas santísimas. Todo lo que sea ungido con aceite serán cosas santísimas. Significa entonces la unción sobre el sacerdote venía para santidad, para consagración, para apartarlo para Dios. Aleluya. Así que, si nos damos cuenta, estos versículos dicen que todo lo que el aceite tocaba era santo. Por eso el tabernáculo fue ungido. Los utensilios fueron ungidos. Fueron apartados para un servicio en especial. Y esta es precisamente la unción de santidad. Y saben, la Biblia dice que sin santidad no veremos a Dios. Pero no nos habla de santidad después de la muerte. Digo, también, obviamente. Pero santidad hoy. Si no estás viendo a Dios, santifícate. Sin santidad no verás la mano de Dios moviéndose sobre ti. Si tú y yo no decidimos apartarnos del pecado, no veremos la mano de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. O sea, Dios quiere hacer muchas cosas, pero está pidiendo que nosotros hagamos nuestra parte. Aleluya. Entonces, en otras palabras, Aarón y sus hijos fueron apartados para el servicio de Dios. Y la única forma de servir a ese Dios por el cual habían sido ungidos era que fueran santos, que fueran limpios. De lo contrario, no podían servir. Así que entonces la unción sacerdotal nos enseña una manera justa y santa de vivir después de que hemos nacido de nuevo. ¿Estamos acá? Entonces, una vez que hemos nacido de nuevo, podemos experimentar la santidad. Si no hemos nacido de nuevo, no podremos experimentar la santidad. Debemos asegurarnos que hemos nacido de nuevo. Por eso el día de ayer predicaba acerca de ataca la raíz y no el fruto. ¿En qué piensas? Porque todos tus pensamientos se convierten en palabras y las palabras se convierten en acciones. Y desde ese momento que Aarón fue ungido y sus hijos, todos los sacerdotes fueron ungidos de la misma manera. Y para llevar a cabo su función sacerdotal, tenían que vivir en santidad. A tal grado que, si llegaba su turno del sacerdote, y como ellos no sabían cómo vivía su vida, los levitas le ataban una soga a la cintura. Y en su vestido, en la falda de hasta abajo, llevaba unas campanillas. Cada que caminaba, sonaba las campanillas. Entraba al tabernáculo, al lugar santo, y luego de ahí tendría que entrar al lugar santísimo. Y si ya no oían
sonar las campanillas, significaba que había muerto, porque había entrado en pecado. Y entonces nadie podía entrar allá a sacarlo. Lo sacaban arrastrando con esa soga, precisamente. Entonces, el sacerdocio tiene que ver con santidad. Con santidad. Y sabes que Dios nos llama a nosotros a ser los sacerdotes de nuestra casa. Duro paquete nos dejó el Señor. Y tiene que ver con muchas cosas. Así que nosotros debemos de ser apartados para el Señor. Apartados para el Señor. Esta ceremonia fue para separar a Aarón y a sus hijos de todo el resto del pueblo. O sea, como que tomaron un lugar de preeminencia. Y a ese lugar se le llamó, o a esa función se le llamó sacerdocio. ¿Estamos acá? Entonces, la unción sobre el leproso es un tipo precisamente de nuestra justificación por la sangre del Cordero. Pero la unción sacerdotal representa que hemos sido apartados para el servicio del Señor. Por eso nuestra primera lección es esperar en el Señor. Porque si Él te ha llamado, Él te va a ungir. Si Él te ha llamado, Él te va a preparar. Si Él te va ha llamado, tú vas a ver lo que Él va a hacer en tu vida. ¿Estamos acá? Muy bien. Entonces, muchas veces escuchamos a gente decir que quiere poder, pero se nos olvida que antes es la pureza. Antes del poder viene la pureza. Si nos purificamos, si nos santificamos, Él nos puede usar. Él nos puede dar su poder. Tenemos que ser salvos no solo de la culpabilidad del pecado, sino también de la contaminación, de los hábitos, del control que ejerce sobre nuestras vidas. La Biblia nos enseña en 1 de Juan 3:8 que el que practica el pecado es del diablo. Híjole, esto pega también. Pero es la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros, si seguimos practicando pecado, estamos engañados todavía. Necesitamos la unción sacerdotal para apartarnos hacia la santidad. Aleluya. Así que antes de pedir el poder de hacer milagros, de ir por los enfermos, orar y que sanen, antes de eso, pide ser santo. Amén. Señor, ayúdame a ser santo. Señor, ayúdame a santificarme. Señor, ayúdame a purificarme. Señor, necesito purificarme. Necesito purificarme. Es bueno el poder, pero es mejor la santidad. Porque no es de que sin poder nadie verá a Dios. Dice, sin santidad nadie verá a Dios. La iglesia de Medio Oriente, yo quisiera vivir allá. Yo quisiera estar allá. ¿Saben por qué? Porque allá se puede ser santo. ¿Sabes que ellos oran por la iglesia de Occidente? Porque saben que aquí tienen muchas tentaciones. ¿De verdad? Allá se puede ser más santo
que aquí. Por eso es que muchos, aunque tienen la oportunidad de salir de su país, no salen. Prefieren ser perseguidos, prefieren ser llevados a la horca, a juicio, por su santidad. Creo que esta palabra es una palabra que nuestras iglesias occidentales nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo poder decir quién es santo. Y nos escudamos con decir solo Dios lo sabe. O solo Dios conoce los corazones. Pero sabes, se tendría que ver nuestra santidad. En todo lo que somos. En todo lo que somos. Mientras estaba estudiando, recordé esto de la iglesia. Que ellos decían, para nosotros, dar el testimonio aquí es más fácil que para ustedes allá. Para nosotros es más fácil ser cristianos aquí, cristianos de verdad, porque no tenemos otra opción. Y además, porque hay menos tentación. Hay menos tentación. No vas a ver en ningún puesto de revistas una revista de pornografía. No vas a ver a ninguna mujer enseñando algo de más. O sea, los hermanos allá lo ven como bueno. Aunque para nosotros podría ser malo, ellos lo ven como bueno. Como bueno. ¿Por qué? Porque la tentación está al acecho. Y más cuando conocemos a Dios y cuando lo servimos, el enemigo va a querer acabar con nosotros. Va a querer destruirnos. Y lo primero que va a atacar va a ser la santidad. Si él puede atacar nuestra santidad, se mete como chucha por su casa. Así que tenemos un reto como líderes, como gente que Dios está llamando, que tenemos que ser santos. Ahora, santo no significa religioso, son dos cosas diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Santos no son los que traen una vestimenta exterior. Santos son los que lo son en el corazón. Santos son los que tienen el carácter de Cristo. El carácter es, ¿qué haces tú cuando nadie te ve? Ese es carácter. Porque eso de que tienes el carácter de tu abuela y que te enojas, no, ese es temperamento. Es que te pareces a tu padre, es igualito. Ese es temperamento. El carácter solamente viene de Dios. Solamente Él nos puede dar su carácter. Solamente el pastor con el que estuve en Mexicali, él decía que un hombre sin carácter es un títere del diablo. Y él daba su testimonio. Hasta que Cristo formó carácter en él, él pudo servir. Y lo sirvió por poco tiempo. Se fue muy joven con el Señor. Así es que, amados, santifiquemos. Que este día nuestra oración sea: Señor, quiero santificarme. Que entendamos lo que es purificarnos, lo que es santificarnos. Cierra tus ojos. Y habla con el Señor.